Bendiciones, damos gracias al Eterno porque una vez más podemos seguir en esta hora compartiendo la palabra de nuestro Eterno, mi Adonai, nuestro Salvador, y muy agradecido por poder volver a retomar en esta hora su palabra, y vamos a estar en esta hora meditando en unos versos de las Escrituras, en unas traducciones del hebreo y arameo de un verso que para mí es uno de los más importantes. Y aparte de eso vamos a estar viendo lo que significa y lo que implica el texto que vamos a estar leyendo y viendo a través de la imagen, por el hecho del contenido que tiene cada palabra hebrea y aramea y su traducción, que en mi caso personal es una traducción personal de acuerdo al significado de cada palabra hebrea y aramea, sacado de los textos originales también griegos. Eh, y fíjense en cómo vamos a ver el verso del capítulo 1 de Apocalipsis 1, en una traducción que la considero que en realidad eh, nuestro deber, o aquellos que somos comunicadores de las palabras del Eterno, debemos tener por seguro y en claro que su palabra es viva, eficaz, y sobre todas las cosas su palabra nos tiene que despertar y traer no solamente el refrigerio, la renovación, sino también la fortaleza, y también nos tiene que, en este caso, mostrar el panorama actual de cómo está nuestra condición delante del Eterno, porque su palabra dice que es viva y eficaz, y también es cortante como espada de doble filo. En este caso, el mensaje de Apocalipsis, que es la traducción del griego, que es el quitar la venda o el descubrirse, ¿no es cierto?, en la palabra griega, el significado de el hebreo y el arameo. Vamos a ver la magnitud que tiene estos dos lenguajes originales que se hablaba en ese tiempo. Y es una de las cosas que nosotros, aquellos que nos interesa ir mucho más en profundidad, teniendo en cuenta el contexto del habla y de lo escrito, de las traducciones de la Biblia, sabemos que obviamente se hicieron del hebreo y el arameo y el griego, pero teniendo en cuenta sobre todas las cosas que el idioma y la lengua hebrea y aramea era la que el Señor y los discípulos comunicaron este mensaje, este evangelio, estas buenas nuevas de salvación para el mundo. Y no solamente eso, sino que esta palabra trajo en el momento de ser manifestada por el mismo Señor, por el mismo Salvador, Yeshua HaMashiach, el ungido, el santo, eh, dejó y comunicó a su siervo para que estas palabras no solamente sean de esperanza, sean de sanidad, de dirección, sino también sean para nosotros el motivo de nuestra existencia, nuestra vida y nuestra esperanza de acá hasta que Él regrese de vuelta a tomar su lugar como Rey y Señor de todo lo que existe. Realmente es una bendición y un privilegio poder nosotros acceder a esa palabra y a esa información y atesorarla, y no solamente por ese lado, sino también tener en cuenta que nosotros, al meternos en el lenguaje hebreo y arameo, tenemos que tener en cuenta no solamente el peso que tiene espiritual cada palabra y su significado, sino que es un idioma totalmente diferente a todos los demás, por el hecho de que el alfabeto hebreo y arameo también constan de significados muy profundos en cada palabra, en cada letra tiene un valor numérico. A su vez también cada palabra forma en la suma de sus letras un número, que ese número nos conecta con otra palabra, y así sucesivamente hay una conexión continua. Y esto es una forma también de que el Padre Eterno nos está queriéndonos dar a entender de que no solamente en lo literal hay un mensaje, sino que también hay una conexión, que todo poderosamente está ya dirigido, que ya fue dirigido y manifestado por medio de los profetas, por medio de, en el momento que el Señor se lo entrega, en este caso a Moisés en el monte.
hay una serie de traducciones y enseñanzas y explicaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de leer un texto o interpretarlo, o en el momento de traducirlo. Aquellos que se interesan por ir a las traducciones, tener en cuenta que el hebreo y el arameo, así como el griego también, es un alfabeto numérico donde cada letra tiene un número y a su vez forma eso en la palabra un resultado que de una forma sobrenatural está todo conectado y todo tiene una acción divina, y esa acción divina en cada letra y en cada palabra nos conecta con la esencia divina del Creador y de Yeshua, nuestro Salvador, que nos hace ver que hay sabiduría escondida en su palabra, que solamente la podemos apreciar en los textos hebreos y arameo. Mi deseo y mi anhelo es que aquellos que puedan apreciar y ver los textos se van a dar cuenta de lo maravilloso y lo esplendoroso que es poder apreciar el lenguaje y estudiarlos y ver el significado muchas veces que en profundidad lo podemos encontrar solamente en los textos hebreos y arameo, y también el griego usando su gematría. La gematría es el valor de cada letra que tienen estos lenguajes. El valor de cada letra se compone de un orden de 1, 2, 3 y así sucesivamente, de 10 hasta 100 y hasta 1000. O sea, cada letra tiene un valor numérico. Entonces, esto lo vamos a ver en los textos ahora, que les voy a mostrar en la imagen, y teniendo, como dije, como referencia el verso de de Apocalipsis, capítulo 1. Pero previamente vamos a estar leyendo el verso de Génesis, de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, que nos dice: revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus esclavos lo que debe suceder en breve, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. Este es el verso de Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Esta es la traducción Biblia textual, es la cuarta edición y es una traducción de los textos griegos, arameo y hebreo. Lo que vamos a ver ahora es el texto hebreo. Vamos a ir al texto hebreo de Apocalipsis 1. Y lo tenemos. Vamos a correr un poco la imagen. Ahí está. Y el texto hebreo, ahí lo tiene, de Apocalipsis 1:1. Vamos a ver que yo lo escribí de esta manera. Se lee de derecha a izquierda, y el texto, fíjense en que se compone del texto hebreo, el trazo hebreo que está acá, en las consonantes hebreas. Abajo está la transliteración del hebreo, o la fonética, por así decirlo, y abajo está el significado, o uno de los significados de las palabras hebreas del texto. Y arriba hay un número, en este caso, por ejemplo, tomando la primera palabra, que es la palabra Hitgalut, que significa revelación o manifestación, también significa mostrarse, y viene también de ser desterrado. Y este número 844 es el valor de la suma de cada consonante de esta palabra. Se conforma de 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Estas 6 letras tienen un valor numérico que da el total de 844. En el hebreo, o en el estudio de la gematría, que es el estudio de las letras en su valor numérico, y la suma de cada palabra nos va a conectar con otras, y así sucesivamente en todas las escrituras tiene esa, digamos, esa, esa forma de conectarse de una manera sobrenatural, porque no es nada que está ligado a algo místico, sino que hay algo también matemático que solamente una mente como o poder del Eterno que lo diseñó de esa manera. Este 844, que es la gematría o el valor de la palabra Hitgalut, que es revelación, si sumamos 8 más 4 más 4, nos da un valor de 16.
8 más 8, 16, y en su valor diminutivo da 7. Este es el valor, digamos, de la palabra en su geometría final. La principal es la 844, pero la final es valor 7. Entonces vamos a leer el texto hebreo y vamos a ver la traducción del texto hebreo. Dice así, empezando desde la primera palabra, de derecha a izquierda, como siempre. Dice, Hit Galut, Yeshua Hamashiach, She Nahatan Lo Ha Elohim Kede, Leharot, La Badab Al Stab, Asher Sarich, Likyot, Bingerach, Behu Shalach, Beyat Malacho, Bejodiad, Leabdo, Yohanan. Esta es la fonética del texto hebreo y el significado de cada palabra del texto de Apocalipsis. Empecemos con la primera palabra, que es Hit Galut. Hit Galut significa revelación, manifestación, mostrarse y desterrado. Si empezamos a analizar la primera palabra y lo que implica la revelación de Yeshua HaMashiach, que es el Salvador, que significa Él salvará o Él es salvación, que deriva de la palabra que tienen arriba, que es su etimología, que es Yehoshua, que significa Ya es salvación. Fíjense que dice Hit Galu, la revelación o manifestación de el Salvador ungido. La palabra Hamashiach significa ungido, persona consagrada y santo. Al tomar esta palabra, primeramente, para tener en cuenta, cuando empezamos un texto, a analizarlo, vemos que desde la primera palabra del verso 1 de Apocalipsis ya nos habla de una revelación, de una manifestación que desde el tiempo, desde el principio hasta el fin, el Padre fue revelando a su siervo y Él se fue revelando como el medio de salvación para el ser humano. Desde el momento que el hombre cae, ya se inicia la función y la acción de manifestarse en Salvador y salvación. Y esta revelación, esta manifestación, esta palabra, Hit Galut, es una de las palabras que tiene un peso espiritual para su pueblo hoy, porque nosotros hoy necesitamos la revelación, necesitamos de la manifestación del Salvador, de la salvación del ungido. Porque esta manifestación y esta revelación es la que mantiene a su pueblo con una esperanza, con un estilo de vida, de continuamente nosotros acudir a la fuente de salvación que es Yeshua HaMashiach, el Santo, el ungido, el Salvador. Por eso, fíjense en que el valor de su gematría termina en 7, si bien en la suma de todas las letras da 844, el resultado final es el número 7. Y si tuviéramos que decir acerca de la conexión de esta palabra en su valor numérico de 7, el 7 implica ¿qué cosa? La perfección y la culminación. Y eso habla del Shabbat también y habla del séptimo día. Y si tomamos algunos conceptos espirituales y principios espirituales, fíjense en que el Señor en 6 días, Él hizo los cielos y la tierra y el séptimo descansó. Y lo que se llama el Shabbat, el día de descanso, el día de reposo, el día de intimidad, el día que Él apartó y que Él consagró y que Él creó para que su pueblo descansara, adorara, buscara en su palabra, buscara en su presencia ese momento de refrigerio, de alegría y gozo para compartir con su Salvador, su pueblo. Y nosotros tenemos que tomar este trasfondo también de la palabra, no solamente en lo literal, sino el mensaje que hay a través de los números que contiene cada letra del alfabeto hebreo y arameo. Por eso, Gidgalut no solamente significa revelación, que de acá se saca la palabra griega apocalipsis, que significa quitar la venda o quitar velo, sino
que también significa que esta revelación y esta manifestación traerá un descanso en el futuro. Para nosotros, aquellos que esperamos en Yeshua, que esperamos su regreso, esta manifestación, esta revelación, es la que nos conecta con el Shabbat, nos conecta con el descanso, con el reposo, nos conecta también con ese día glorioso que el Señor vendrá a la tierra a establecer su reino. Él es la salvación, la revelación es la salvación, es conocer al Salvador, es conocer al libertador, al ungido, aquel que es santo, aquel que es poderoso, aquel que es el único que nos puede ungir. La salvación y la revelación, la salvación, dan el fruto de la unción. La unción es la consagración, es el hecho de que Él nos hace santos y apartados para poder nosotros transitar y caminar en esta manifestación, en esta revelación. Si no tuviéramos la unción del santo, si no tuviéramos la salvación, no podríamos caminar en esta revelación, en esta manifestación, en este avanzar, en este caminar. ¿Por qué? Porque, como sabemos nosotros, somos propensos a llevarnos por nuestras propias emociones y decisiones. Y esta naturaleza pecaminosa nos separa de la revelación. Nos es muchas veces velada la revelación del Santo, porque nuestra vida pecaminosa, nuestra vida a espalda del Eterno, hace que muchas veces esta manifestación y revelación no se pueda llegar a experimentar, a conocer realmente con el fin que Yeshua, el Salvador, trazó para su pueblo. Entonces, sigamos leyendo que dice, la manifestación y la revelación de Yeshua, el Salvador el Santo, que confió, que entregó y que mostró, esta es en la cuarta palabra, que mostró él mismo, el poderoso, el juez, el Elohim, de que para contemplar y para descubrir o para informar, para dársela a su siervo. Y fíjense, la traducción como por palabras, por el significado de cada palabra, esta es la traducción a nivel personal que les quiero comunicar del texto de Apocalipsis 1.1. Y dice así, manifestación, revelación al mostrarse el Salvador, la salvación del santo, el ungido, que mostró, que entregó y confió él mismo, todopoderoso, el juez, que profundizó para informar secretos, para ver, para descubrir, para su siervo, ministro, esclavo, del Aleph Taf, el primero y el último, que sería en una traducción como esta partícula Aleph Taf, que está acá, no tiene traducción según los traductores. Si nosotros pudiéramos ver que estas son la primera y última letra del alfabeto hebreo y arameo, con la declaración que Yeshua hace, que él que dice, yo soy el alfa y el omega. En realidad él está diciendo, yo soy la Aleph y la Tav. En resumen, yo soy el primero y el último, el principio y el final. O sea, después de él no hay nada que pueda estar en medio. Él es el primero, él es el eterno y él es el final y el final y el final de todas las cosas. Él va a estar siempre. Entonces dice, que derramó como gotas de agua que será pronto, como gotas de agua su palabra, ¿no es cierto? Como rocío, que será pronto, que será de repente, el cual envió en manos del mensajero y el conocer y el tender a su siervo Juan. Y fíjense en que en el texto hebreo, cada palabra hebrea tiene un valor numérico. Entonces, desde Hit Galut, que es revelación de Yeshua Hamashiach, de Shem Nahatam, que significa confiar, que él confió, que él entregó, él mismo, Elohim,
el poderoso. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que Él confía su palabra, que Él entrega su palabra desde el monte Sinaí hasta hoy, no solamente en lo escritural, en lo oral, sino que a través ahora de su Ruach HaKodesh, de su espíritu de santidad que vive en nosotros, Él sigue confiando su palabra, sigue revelando su palabra. Su palabra no es que fue ya revelada por lo escrito. O sea, no podemos tomar ese argumento para decir ya todo está profetizado, porque si nos pusiéramos a pensar realmente, el poder de Elohim, el poder del Eterno, es hablarnos de todo lo que compete a nuestra vida, todo lo que compete a su reino, todo lo que compete a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a todo lo que hacemos en la vida. Él, en su manifestación y en su obrar, en su salvación y en su unción y en el apartar a sus hijos para Él, obviamente Él va a confiar su palabra, entregar y mostrar Él mismo, el poderoso, aquellas cosas que van a pasar y nosotros debemos estar atentos y tomar su palabra, escudriñar su palabra en profundidad para poder entender aquellas cosas que están escondidas detrás de una palabra, un verso que a su vez también nos puede conectar con otras cosas, ¿no es cierto?, que están ligadas a su palabra. Por eso cada palabra del texto hebreo tiene un número y un valor en gematría que, bueno, ahora no es el momento, pero en dado caso podemos estudiar y ver que estos números nos van a conectar con otros versos. Inclusive una palabra se puede conectar con otra y así sucesivamente con un verso. Y todo tiene una relación, todo está eh, realmente con una forma de conexión que todo sigue una línea y un principio eterno, tanto en lo bueno como en lo malo. Por ejemplo, vamos a ver qué dice este poderoso que se reveló para dar, para informar y para que su siervo contemple de aquellas cosas que dice, siguiendo Elohim Kede, Lejarot, que significa para ver, contemplar, descubrir, informar a su siervo, su esclavo, su jornalero, este al-estaf, este principio y fin. Y si nos pusiéramos a pensar esta partícula, está acá suelta, al-estaf, que no tiene traducción, si realmente tomáramos el sentido común de lo literal, de lo escrito y de lo espiritual, realmente podríamos saber quién está detrás de estas dos consonantes, ¿no es cierto?, cuando dice el primero y el último. Ayer, que dio, Sarij, dice que dio a su siervo al staff que derramó como gotas, dice, de aguas, como gotas de agua, su palabra como algo tan especial que así como la lluvia temprana, como la lluvia que necesita la tierra, así el Padre quiere brindar su palabra a nuestro corazón. Por algo el Señor compara nuestro corazón con la tierra. Muchas veces esta tierra se tiende a secar por el estado y la condición de lo exterior, pero cada gota de agua es un refrigerio para la tierra. Y fíjense en qué expresión y qué palabra, ¿no? Que llegó a ser, que llegó a acontecer de repente, para que esto se cumpla, para que esto prontamente llegue a un cumplimiento, después del cual, dice, envió o reenvió, ¿no es cierto?, en manos de su mensajero. La palabra malajot, que es mensajero, que ahí también tiene su valor numérico, que es 97, en la suma 16 a 7 es su valor final, que se conecta, fíjense, con la palabra revelación. La palabra revelación, que estamos acá en manifestación, viene a conectarse también con la palabra malajot, que es mensajero. Siempre hay una actividad espiritual, angelical, que viene a manifestar, y esto lo podemos ver en lo escritural, cuando los ángeles traen el mensaje, traen la revelación de las cosas, en sueño muchas veces,
¿no es cierto? Hay una conexión ahí muy divina, que ahora no vamos a profundizar en eso, solamente en lo escrito, en lo textual. Entonces, que su mensajero dio para que conociera, para que entendiera, su servidor, Yohanan, que significa favorecido de Ya, ¿no? O de el Eterno. Este es el verso que tengo para compartir en esta hora de Apocalipsis 1.1 y para que ustedes lo puedan apreciar en una traducción, yo diría, más profunda de lo literal que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Por eso cuando vamos al texto literal, tenemos que ver y no podemos obviar la originalidad del texto hebreo y arameo. Vamos entonces nosotros ahora a ver, vamos a ver el texto arameo. ¿Qué nos dice? Fíjense, ahí tenemos el texto arameo que es muy parecido al hebreo y dice de esta manera. Fíjense también su gematría. El texto arameo dice, Gelshaná, que significa revelación, aparición, manifestación, muy parecida al texto hebreo, Gitgalut, algunas consonantes son muy parecidas, y significa revelación. Yo se lo voy a leer ya directamente de la traducción que hice de este texto arameo. Bueno, en mi caso yo escribo el texto hebreo y arameo, escribo la fonética y también escribo algunas de los significados de cada palabra del texto para tener una mayor comprensión de las palabras que estamos nosotros leyendo del texto arameo. Fíjense, el texto sería manifestación, revelación de el Salvador, el ungido, el santo, para dar y colocar, así como en un contrato matrimonial, para Elohim, Alajá, que mostró y enseñó y que dio a su siervo, dice, a su siervo real, que dio y colocó para que llegue a pasar y existir con rapidez y pronto sea esto para enseñar, para enunciar, para indicar el estado actual, cuando envió por palabras, por medio de su mensajero, siervo Yuhanan. Y ahí tenemos el texto arameo, palabras por palabras, empezando de la palabra primera, que es la palabra Gel Yaná, de Yeshu Meshijá, de Yab, Lech, Alajá, Lanjavayu, Leadá, Mah, Dihib, Lemechba, Bagal, Beshadá, Kat, Shelach, Beyat, Malachech, Leabdech, Yuhanam. Y ahí tiene el significado de cada palabra. El Yaná, como leímos, revelación, aparición del santo, del ungido que dio. Y fíjense qué palabra usa, de Yab, que el Mesías, el ungido. La revelación viene con el propósito de hacer un contrato, así como fue en el momento que el Señor, el Eterno, entregó las tablas al pueblo de Israel, entregó un contrato matrimonial. En ese momento Él expuso sus decálogos, sus condiciones, su contrato para que Israel sea su pueblo, perdón, sea su amada. Y en ese contrato solamente el Eterno le pedía a su pueblo que le sea obediente, que le sea fiel, pero que hizo con el correr de los tiempos. Su pueblo, Israel, se corrompió, en cierta manera fornicó, adulteró espiritualmente. Se fue tras el paganismo, tras los ídolos, y ese contrato fue roto hasta que Yeshua pagó, él se entregó por esa esposa adúltera y hoy renovó ese contrato, hoy lo renovó. Entonces, fíjense en qué palabra que usa. Esta revelación viene
esta revelación que manifiesta el Salvador, el Santo, el ungido, nos hace renovar ese contrato matrimonial con Él. Por eso esperamos las bodas del Cordero, por eso esperamos su regreso, para tener una unión eterna y para siempre, para el Dios de Israel. Len Havai, dice, para mostrar, para entender, para enseñar, para guiar. Esta revelación, este contrato, este pacto renovado, esta manifestación de Yeshua, el Dios de Israel, es para enseñar, es para guiar, no es para imponer, no es para establecerlo como una ley, como una manipulación, sino es para enseñar a su pueblo, para guiarlo hasta el caminar presente, diario, de lo que Él quiere manifestarse cada día a su pueblo, dice, para su servidor, su súbdito real. Esto es una de las cosas que también nosotros muchas veces no tomamos en cuenta, que los siervos de Elohim, los siervos del Eterno, tienen que comportarse de una manera como Él lo establece en su palabra, de una forma sin mancha, sin contaminación, sin impureza, sin doblez, sin injusticia, con temor, con santidad. Y eso es un peso tremendo. Y más cuando uno es cabeza de hogar y sacerdote, ¿no es cierto? Dice que dio, que regaló, que colocó para dar en matrimonio, para que esto llegue a existir en el proceso del tiempo con rapidez, para enseñar, para anunciar, pero también para indicar una enfermedad, para conocer. Esta palabra que también viene acompañada de manifestación y revelación, viene para sanar, pero también viene para sanar lo de adentro, o sea, desde el mismo pueblo eh, puede haber enfermedad, puede haber apostasía. Todo lo que produce enfermedad y contaminación en el cuerpo es algo que molesta. Entonces hay que erradicarlo y hay que ungirlo, hay que sanarlo. Por eso la palabra tiene ese poder de poder traer esa sanidad para toda la enfermedad. Por eso Pablo en una oportunidad cuando dice que hay una sana doctrina, es porque hay una doctrina que no es sana, que es enferma, que hace perder al hombre, que lo contamina y que hace que el hombre se envanezca, pierda sensibilidad y se desvíe del propósito eterno. Seguido a esto, dice que la envió, la palabra shelach, envió, que en manos de su mensajero, la palabra malajej, mensajero, a su servidor, Yu Hanan. Este es el texto o los textos que le quería compartir en esta hora para apreciar verdaderamente los dos textos, hebreo y arameo, en su contexto lingüístico original del cual hablaba el Señor Yeshua, nuestro Salvador. Cada palabra del texto hebreo, de ahí se toma el texto griego. Cada palabra de estos textos, arameo y griego, se tradujeron al griego. El griego después traduce el texto de Revelación 1.1 como lo conocemos nosotros, como hemos leído en la versión que tenemos acá, que es la textual, que dice la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus esclavos lo que deben suceder en breve. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. Este es el mensaje de Apocalipsis 1.1 en el texto hebreo. Espero que les sea de mucha bendición, de mucha edificación, de mucha riqueza los textos de este contexto lingüístico de aquellos momentos y tiempo que se habló en aquel episodio donde Juan recibe esta manifestación y esta revelación de Yeshua HaMashiach, que podamos realmente meditar siempre de que Él vuelve, de que Él regresa,
de que Él viene a buscar un pueblo sin mancha. Y si estamos distraídos y si estamos viendo los tiempos como están, las cosas que están pasando, es evidentemente que necesitamos de la unción del Santo para recibir la salvación. El texto de Apocalipsis en hebreo dice revelación, manifestación de Yeshua el ungido. Yo tomaría esas tres palabras primeras, que es ungido, Yeshua, salvación o revelación. Si no estamos ungidos de arriba, no podemos apreciar la salvación y mucho menos la revelación. Entonces, para que la revelación se manifieste a nosotros, la salvación, tenemos que estar ungidos de lo alto. Y la unción tiene un precio. Por eso espero que en esta hora podamos cada uno reflexionar en la palabra, reflexionar lo que aprendimos, reflexionar lo que creemos entender para nuestro criterio. Y muchas veces doctrinalmente podemos estar creídos de que en verdad así dice la Escritura, pero tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, su contexto lingüístico, escritural y sobre todo histórico, y tener siempre en cuenta de que Yeshua, nuestro Salvador y el Eterno, comunicó su mensaje escrito y oral en hebreo, y se explicaba el texto en arameo, y así también poder nosotros aprender. Esto es una responsabilidad y es un desafío para todo ministro, pastor, líderes, que sepan, como dice Pablo, trazar bien las escrituras. Trazar bien las escrituras es una manera de aprender, de ser guiado, de ser enseñado por el Eterno. El propósito de Él es guiarnos, enseñarnos, y no manipularnos y que para nosotros sea una fatiga, sea una obligación. Si tomamos la palabra como una obligación y una fatiga, no viene de algo sano. Les agradezco de todo corazón. Deseo que en esta hora el Señor, Yeshua HaMashiach, el Santo, derrame su bendición sobre su pueblo, sobre cada uno, y que dé mucha luz, mucho aceite derrame sobre las cabezas de aquellos que realmente buscan de su palabra, buscan la dirección y buscan la confirmación de todo lo que está escrito. Un abrazo, les agradezco de parte mía, de parte de mi familia, y para mí, con humildad, les compartí esto con mucho esfuerzo y realmente cuesta y lleva muchas horas, en mi caso, de buscar para poder transmitir los textos de una manera seria, responsable y conforme a las gramáticas, conforme a la a la hermenéutica y conforme a todo lo que hace al texto, con todo temor y deseos que lo puedan apreciar y lo puedan compartir. Desde ya estaré por este medio compartiendo versos de la palabra de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, el Yu, Hei, Bad, Hei. Shalom.